Muy buenas tardes, espero que me escuchéis tan bien como habéis escuchado a Daniel. Lo primero, agradecerle esta presentación que ha hecho de esta materia que vamos a tratar hoy, que es, como él decía, el fraude interno y el blanqueo de capitales y el impacto que tienen sobre todo en las empresas. Quiero una primera introducción o una idea que quiero dejar clara. Lo que vamos a tratar es, sobre todo por la parte de fraude, no es el fraude fiscal. El fraude fiscal, pues bueno, es algo que está a la orden del día. Todos conocemos casos de fraude fiscal, pero lo que vamos a tratar sobre todo es algo quizá menos conocido, que es el fraude interno. Espero no ir demasiado deprisa. Si cualquier cosa, me decís que pare, si queréis hacer cualquier pregunta, que repita cualquier cosa de la que estemos hablando, me lo decís, por favor. Bueno, no sé si hay una nota, una nota técnica en este máster de gestión de riesgos sobre la que se va a basar sobre todo mi explicación. Veo que se sigue añadiendo gente. Bueno, como todos sabéis, en el mundo existen, sobre todo en el mundo empresarial, existen dos mundos. Está el mundo legal. Héctor, ¿no escuchas? Bueno, está un mundo legal, que es en el que procuramos movernos todos, cumpliendo las leyes, cumpliendo la normativa, y luego está un mundo, por así decirlo, ilícito o ilegal, que se aprovecha de todo el mundo legal en cuanto a todas las leyes, a la existencia de propiedad privada, etcétera, etcétera. Pero luego, a su vez, se está aprovechando pues, de una serie de circunstancias, como puede ser el tráfico de drogas, el tema de tráfico de inmigrantes, que los que viváis en Europa, en España, habéis oído ahora hablar del caso Aquarius. Entonces, se aprovechan por un lado del plano legal y por otro lado del plano ilegal. Entonces, esto es una pequeña introducción y vamos a entrar ya en materia hablando del fraude interno. El fraude interno suele ser una apropiación indebida que se produce dentro de una empresa por parte de alguno de los miembros de esa empresa. Puede estar de acuerdo con alguien externo, pero sobre todo son prácticas que están contraviniendo de alguna forma procedimientos internos, siempre buscando un beneficio económico para la persona que está ejecutando ese fraude. Fraudes internos hay multitud de ellos. Cada día podéis encontrar nuevos, porque en este sentido, la capacidad de invención de las personas que ejecutan el fraude interno es amplísima. Cada día hay uno nuevo. ¿Qué ocurre? Que no se suelen conocer. No se suelen conocer porque el defraudador, el que ha cometido el fraude interno, o la propia empresa no suelen sacarlo a la luz. No suelen hacerlo público. Imaginaos, por ejemplo, un caso de que sois una empresa que está vendiendo, no sé, coches, tomates, lo que venda vuestra empresa, y de repente se comete un fraude interno, que si se conociese de cara al exterior, pues por un lado se tendría una idea de que está mermando vuestras cuentas y por otro lado podría dar lugar a una sensación por parte de vuestros proveedores de que no cuidáis vuestros propios procedimientos internos, que tenéis algún escape por algún lado. Por lo tanto, las empresas suelen tener mucho cuidado a la hora de exteriorizar o dar publicidad a los fraudes internos que se están produciendo. Estos fraudes son engaños, realmente son engaños que se están produciendo por alguien dentro de la propia organización, que puede ser desde un peón que esté en el nivel más bajo, un contable, a un consejero delegado, un director general, o sea, cualquiera en una empresa
puede estar cometiendo en un momento determinado de la vida de esa empresa un fraude. Hay diversos tipos de fraude. Está por un lado el fraude documental, es aquel en el cual el fraude interno se va a dar siempre con un documento que bien sea ilegal, no esté dentro de los procedimientos incluidos por la empresa. Imaginaos, por ejemplo, que aportáis como ticket por un gasto, pues imaginad que habéis cogido un taxi, le pedís al taxista un ticket y estáis aportando algo que no es legal, que no es un ticket como tal de un taxista, sino que puede ser un papel, una nota cualquiera, que va sin IVA, que no describe la carrera que ha hecho el taxista. ¿Vale? Ese es un tipo de... Luego está el fraude cronológico, que es el que se va produciendo a lo largo del tiempo. El mismo fraude se va produciendo a lo largo del tiempo. Me estáis preguntando que si están pasando las diapositivas. Estamos solo en la página inicial, en la imagen inicial. Os comento que ha habido un problema solo achacable a mí, por el cual no va a pasar no va a seguir pasando esta imagen. O sea, no vamos a quedar, yo lo siento mucho, prefiero que veáis esta imagen inicial a que no estéis viendo mi cara, porque eso daría lugar a que a lo mejor alguno tuviese algún tipo de problema de salud esta noche, esta tarde, con lo cual prefiero que sigáis viendo esta imagen. Otro tipo de fraude es un fraude de exceso de gasto. Imaginad, por ejemplo, una empresa... Perdón, ¿fraude es igual a corrupción? Me acaban de preguntar. Llega la primera pregunta. Fraude no tiene por qué ser igual a corrupción. Sí que es verdad que son dos conceptos que van muy unidos, el fraude y la corrupción, pero no tiene por qué ser lo mismo. La corrupción se suele dar sobre todo a unos niveles, la corrupción suele implicar que haya algún tipo de fraude por detrás, o puede darse, la corrupción es que yo creo que es un concepto más de sociedad que no de una empresa. O sea, puede ser sociedad en el sentido de que puede ser un político corrupto, un empresario corrupto. Las empresas de por sí no son corruptas. Las empresas no cometen corrupción, mientras que sus empleados sí que pueden cometer fraudes. Corrupto sería, por ejemplo, alguien que aceptase un soborno. Perdonad, pero es que hay otra pregunta más. ¿El fraude se considera como el robo hormiga de empleados? Sí, un robo hormiga de empleados es un fraude, que es lo que os comentaba ahora hace un momentito del fraude de tipo cronológico. Existen dos tipos de fraude cronológico. El que no coincide la fecha de la factura, por ejemplo, con el momento en el que se produjo la actividad, pues la entrega del bien, la venta del bien, el servicio por el cual se está facturando. Ese es un tipo de fraude. Y luego está el otro fraude, que es el robo hormiga de empleados, que puede ser pues, un empleado que todos los días se lleva a su casa 10-12 folios de la oficina, nuevos, o sea, en blanco, no estos que están impresos y que a lo mejor te los llevas para reciclarlos de alguna forma o para reutilizarlos, o te llevas bolígrafos a tu casa, que a lo mejor los vas a utilizar pues para que tus hijos que están yendo al colegio se los entregues. Si lo haces una sola vez, pues hombre, la merma que supone en la empresa no es tanta. Si lo haces varias veces, ya la merma en la empresa va a ser superior. Se va a notar ya más en la contabilidad de la empresa. Luego, otro tipo de fraude, como os comentaba, es el exceso de gastos. Hay empresas que, por ejemplo, un gasto que se suele tener muy normativizado en las empresas es el de los comerciales. Un comercial solo se puede gastar, imaginaos, $100 o 100 euros en invitar a comer a posibles clientes. Se pone ese tope. Pero hay empleados que, por el motivo que sea, hacen un gasto superior. Entonces, sí que hay un exceso de gasto. Y a lo mejor ahí su jefe, por el motivo que sea,
o la persona que tiene que autorizar ese gasto se lo está autorizando. En este caso, digamos que el jefe, el superior jerárquico, lo que sería un cómplice o un encubridor necesario. Pero el fraude le está realizando el que está pasando ese tipo de gasto. Luego está el tema de la compra de artículos que no sean corporativos, no compliance. O sea, si los folios, por ejemplo, los sobres, por ejemplo, en los cuales la empresa manda su publicidad, su correspondencia, tienen que llevar un anagrama o tienen que ser de un tipo concreto, a lo mejor el empleado encargado de las compras los hace de otro tipo, los compra de otro tipo, llevándose, pues a lo mejor una comisión por parte del proveedor o cualquier otro tipo de remuneración. Otra pregunta, Juan Ramón. Juan Ramón me pregunta quién es responsable dentro de la empresa de investigar los fraudes. A ver, las empresas no suelen tener un responsable de investigar los fraudes. No hay un responsable como tal en las empresas. Las empresas lo que suelen tener y lo que deberían tener todas es primero unos controles, unos procedimientos. Con lo cual, si tú tienes un procedimiento y un control interno de ese procedimiento, ya ahí puedes marcar como responsable al responsable de control interno, a la persona responsable de que se estén cumpliendo esos procedimientos. Y luego, por otra parte, por lo general, todas las empresas lo que tienen es una auditoría, o tienen, o sería deseable que tuviesen una auditoría, tanto interna como una auditoría externa. A ver, en una pyme puede ser superior el coste que suponga el tener un departamento de auditoría interna o el coste que supone tener un departamento de auditoría externa, y a lo mejor tienen que buscar otra forma de controlar las facturas, los cobros, los pagos, etcétera, etcétera. Ahí siempre hay que medir el coste-beneficio de todas estas actividades. O sea, tienes que medir muy bien qué coste te puede suponer el fraude interno. Imaginaos, por ejemplo, hubo un estudio de Pricewaterhouse hace poco, de la consultora Pricewaterhouse, que decía que el fraude interno puede llegar a suponer el 6-7% de los ingresos de una empresa. Entonces, claro, eso lo tienes que ver en relación a lo que te va a costar el mantener un departamento de auditoría interna o contratar una auditoría externa. Hay otras empresas que por su tamaño están obligados. En España, a partir de cierto importe, obligatoriamente tienes que auditar tus cuentas y presentarlas al registro mercantil. En este caso, el responsable de investigar el fraude es la auditoría. Y al final, el responsable último va a ser siempre el director general o consejero delegado de esa compañía. Pero claro, él no se va a poner a investigar los fraudes. Él tendrá que tener unas vías de alguien, que ya os digo, control interno, auditoría interna o auditoría externa. Pero siempre comparándolo con el coste que nos va a suponer para la empresa. Si tomamos el 6-7% de los ingresos como merma por ese fraude, pues a partir de ahí hacemos cuentas. Lo que nos puede costar mantener una auditoría interna o contratar una externa. Camilo me pregunta ahora cuál es la relación entre el fraude, la corrupción y el lavado de dinero. Bueno, como os decía antes, fraude y corrupción no tienen por qué ser lo mismo, ¿vale? Sí que una cosa lleva a la otra. La corrupción es algo más implícito en la sociedad. Es decir, por ejemplo, en la época de crisis que se ha vivido en prácticamente todo el mundo recientemente, desde el 2007-2008 hasta hace un par de años, a lo mejor un poco menos, había muchos casos de corrupción, pero los casos de corrupción que se conocían era sobre todo a nivel político. O sea, la corrupción no tiene por qué ser el fraude no tiene por qué ser una corrupción. El fraude se puede dar también por una mala política laboral en la empresa, a la hora de
de las nóminas, muchas veces la persona que está realizando un fraude interno es el que se considera peor pagado y de alguna manera quiere recibir otros ingresos, por eso de parte de la empresa, porque se considera peor pagado. ¿Es por eso un corrupto? Pues no tiene por qué. Y luego el lavado de dinero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el fraude interno. Ojo, pensad que estamos hablando de fraude interno, no de otro tipo de fraude ni fraude fiscal. El lavado de dinero puede tener relación con el fraude fiscal, pero no con el fraude interno de las empresas. Y puede tener relación con la corrupción, pero no con el fraude interno de las empresas. Luego, Andrés hace una puntualización, dice: eso de comprar un papel de distinta calidad para recibir algo del proveedor no sería un fraude sino un acto de corrupción. A ver, son conceptos que están muy cercanos el uno del otro. Yo lo he puesto como ejemplo de un fraude interno, porque al final la persona, el encargado de compras, lo que está haciendo es, su empresa está desembolsando un dinero por un artículo que no cumple las características compliance o corporativas que tiene su empresa. Es un fraude interno porque de alguna forma está engañando a su propia empresa por no cumplir un procedimiento. Félix pregunta cuál es el procedimiento para poder controlar o seguir las condiciones económicas de los empleados sin llegar a incurrir en temas de privacidad. A ver, es muy complejo. O sea, tener un procedimiento para controlar o seguir las condiciones económicas de los empleados es un tema muy complejo. Una de las cosas que se suele hacer, porque como os decía antes, el fraude interno suele impactar mucho en el clima laboral de las empresas, cuando de repente empiezas a ver a un compañero pues, que se ha comprado un coche nuevo, que lleva a sus hijos a un colegio con un importe, unas cuotas mensuales superiores, que antes los llevaba a un colegio público y ahora de repente los está llevando al Instituto Británico o a un colegio privado de un alto coste. Claro, eso es la forma de ver, o sea, de apreciar que se está produciendo un enriquecimiento, o sea, que está subiendo unas condiciones económicas del empleado sin que tengan relación con sus ingresos actuales. ¿Cuál sería en este caso la forma de controlarlo? Crear un buzón de denuncia, por así decirlo. Algo que fuese totalmente anónimo y que alguien que pudiese sospechar cualquier enriquecimiento de otro compañero pudiese denunciarlo o ponerlo en conocimiento de recursos humanos o de control interno o del departamento que tuviese la empresa destinado a este menester. Cindy dice: ¿se podría dar algún fraude en recursos humanos? Esta pregunta yo creo que va con segundas, en el sentido de que tengo la sensación, al hacer así la pregunta a Cindy, que muy contenta con recursos humanos de su empresa no debe de estar. Sí se puede dar fraudes en cualquier ámbito de la empresa. Cualquier departamento, no solo son los departamentos de compras, los departamentos financieros, cualquier ámbito de la empresa, los departamentos comerciales. En recursos humanos también se puede dar fraudes. Y puede ser los fraudes más variopintos. Vosotros imaginaos una empresa que tiene una norma, un procedimiento que dice: oye, todos los regalos que se reciban en la época de Navidad, que vengan de los proveedores, que superen los 100 euros, tienen que ponerse a disposición de la empresa. Muchas veces el que en Navidades es algo muy típico, en ciertos países es algo habitual, que llega la Navidad y el proveedor
le hace al comercial un regalo, pues o al comercial o al de compras, le hace un regalo, yo qué sé, un jamón, una botella de vino, y Recursos Humanos dice, todo lo que supere un coste de 100 euros lo tenéis que poner a disposición de Recursos Humanos para repartirlo entre los empleados, organizar, si se organiza una comida, una fiesta de Navidad, sacarlo allí y que se lo coma la gente. Y Recursos Humanos no lo hace. Recibe esos productos, pero luego los reparten entre ellos. Eso de alguna forma es un fraude interno. A lo mejor el coste para la empresa no es tan alto, pero el coste que está teniendo dentro del clima laboral sí lo puede ser. Cuando tú sabes que has puesto a disposición de Recursos Humanos unas botellas de vino que costaban 200 euros y tú no vuelves a ver esas botellas ni en una fiesta, ni vuelves a saber qué ha pasado con esa botella. Eso sí que puede ser un fraude por parte de Recursos Humanos. Un fraude por parte de Recursos Humanos que puede tener un impacto más económico sobre la sociedad y sobre la empresa, pues puede ser a la hora de contratación. A la hora de contratación, el haber acordado un determinado importe con la empresa que se está dedicando a hacer la selección de personal, tu empresa paga ese importe, pero la factura, Recursos Humanos, por lo que sea, no es una factura normal, no es una factura con todos los, pues el documento de identidad, o sea, el número fiscal de la empresa que ha sido tu proveedor, no lleva desglosado el IVA, por el motivo que sea. Y ese dinero, Recursos Humanos se lo está quedando, por ejemplo. Es un poco puede ser un tipo de fraude dentro de Recursos Humanos. Bueno, Ilsen pregunta si el control debe ser centralizado o descentralizado. ¿Cuál es mejor o depende de la empresa? Pues a ver, depende de la empresa. Es lo que os comentaba hace un momento. Puede existir un control interno, un departamento de control interno, una auditoría interna o puede existir una auditoría externa. Eso ya depende de cada empresa, del tamaño de cada empresa. Lo que es fundamental, sobre todo, no nos fijemos solo en el dato, no ya solo económico de quién lo hace, si el control interno, si la auditoría, sino muchas veces tenemos que ser preventivos. Es decir, tenemos que crear una política que de alguna forma una política formativa hacia los empleados, que no, y una política que de alguna forma estén apoyando los directivos de la empresa, unos manuales, una cierta formación. Y luego ya vendrán la investigación, que la hará el Departamento de Control interno, auditoría externa, interna, y luego el tema coercitivo. A lo mejor hay que también poner castigos al que ha cometido fraude y se le ha descubierto. O sea que eso, el control centralizado o descentralizado, no es ni mejor ni peor, sino que va a depender siempre del tamaño de la empresa. En una financiera, me pregunta Heidi, está el auditor interno, gestor de riesgo y oficial de cumplimiento. ¿De quién es la responsabilidad en caso de materializarse un fraude? A ver, es que hablar de responsabilidades es algo, para mi gusto, es algo un poco duro. O sea, el único responsable es el que ha cometido el fraude. Otra cosa es el responsable del control, no el responsable del fraude. El responsable del control puede ser el gestor de riesgo no, porque en una financiera yo el gestor de riesgo entiendo que es el que autoriza las operaciones de riesgo que vienen de fuera. En una financiera sería el que tendría que investigar y perseguir de alguna forma el fraude, es el auditor interno.
Y luego, en cierta medida también, el oficial de cumplimiento, el compliance va sobre todo, el cumplimiento va sobre todo más hacia las normas jurídicas exteriores a la empresa. O sea, realmente el que tendría que una mayor responsabilidad, si queréis llamarlo, sería el auditor interno o el responsable de control interno. El oficial de cumplimiento yo no lo veo y gestor de riesgos tampoco. Luego Felipe pregunta si existe alguna relación o estudio referente a los niveles de la organización que realizan mayores fraudes internos. A ver, estudio como tal, la consultora Captio ha realizado de vez en cuando, suele realizar estudios, pero Captio está muy vinculada a lo que es el mundo de los gastos por dietas de viajes. Con lo cual, los mayores fraudes internos en este caso vendrían por la parte comercial, que son los que más dietas o más gastos de viaje generan en una empresa. Y que suponen, según un estudio que hicieron en el año 2016, hicieron una encuesta en 130 empresas y supuso un coste de 7 millones de euros. Venía a ser como en torno a 53.000 euros por empresa. Entonces, es el tipo el único estudio, así más, los únicos estudios más concretos sobre el tema del fraude interno, pero desde la parte económica. Y luego, ¿a qué nivel se comete el fraude? El fraude se puede cometer a cualquier nivel. A niveles directivos, un tipo de fraude interno, por ejemplo, puede ser falsear las cuentas de la empresa de cara a decir, pues no sé, decir a los empleados que no se puede subir tanto el sueldo este año porque la empresa está en pérdidas o porque ha tenido menos beneficios de los que... Y en cambio es seguir con su elevado sueldo, su elevado salario. El fraude se puede cometer a cualquier nivel. Un estudio concreto sobre cuál de los niveles sea donde más se produzcan, no existe. No existe. Quizá cuanto más abajo se esté en la organización, más posibilidades de fraude hay. Porque al final el fraude, como os decía al principio, es un tema económico sobre todo. Y claro, cuanto más abajo estés de la organización, más necesidades vas a tener de recibir otros ingresos. Quizá en la parte de arriba de la organización, a niveles directivos, no tengas esa necesidad, pero a lo mejor tienes otro tipo de necesidades. Es decir, cada uno se crea sus necesidades. Si yo soy, no sé, un directivo de una multinacional, pues a lo mejor quiero tener un Ferrari y quiero cambiar de Ferrari todos los años, con lo cual tengo que mantener ese ritmo de vida. Luego, Andrea me pregunta, yo espero que todas las preguntas os estén quedando contestadas, y no os animo a que me la volváis a repetir o lo que no haya quedado claro. Por ejemplo, Camilo me ha dado las gracias. O sea, yo creo que entonces a Camilo lo que me había preguntado le ha quedado claro. Entonces, si no os queda algo claro, por favor, volvédmelo a repetir. Luz me pregunta, ¿en una entidad financiera un funcionario del banco puede hacer lavado de dinero con su cuenta de ahorros con dinero de la misma entidad? A ver, sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Esto es como todo. Quizá lo puede hacer, pero quizás es al primero al que detecten cometiendo lavado de dinero. O sea, y sobre todo, con dinero de la misma entidad es prácticamente imposible. Tendría que ser con dinero de terceros. Ha habido casos, y hace en los años 80 creo que fue aquí en España, en Santander había una entidad financiera en la cual el director, cuando llegaba la gente, las personas con el dinero a ingresar en las cuentas,
él les hacía la anotación en su libreta, pero el dinero se le quedaba a él. Claro, esa gente se pensaba que tenía más dinero en el banco y el dinero se lo estaba quedando él. Esto no era tanto un lavado de dinero, sino era más bien un fraude que estaba cometiendo. ¿Cuándo se descubrió esto? ¿Cuándo se empiezan a descubrir esto y resulta más difícil? Con la tecnología. Piensa Luz que ahora mismo los bancos tienen tal tecnología que cualquier movimiento que se haga de las cuentas va a quedar detectado. O sea, yo he conocido casos de un compañero que lo que hacía era, para a lo mejor pagos que tenía que hacer de la entidad, lo que hacía era ingresarlo en otra cuenta de otra entidad porque si recibía un ingreso periódico todos los meses, tenía unas condiciones especiales. Por ejemplo, una hipoteca, un préstamo a tipo del 1% nada más, Claro, eso se detectó y lo pudo hacer, me parece que fueron 2 meses. Al tercer mes ya se había detectado. Es decir, hacer un funcionario de un propio banco, hacer lavado o sea, poder utilizar dinero de la misma entidad, y bueno, lavado de dinero imposible. Eso los bancos lo tienen controladísimo. Luego, José me pregunta dónde se puede encontrar un catálogo de riesgos para fraude y blanqueo. Es que no existe este tipo de catálogos. Es algo, como decía al principio, el fraude es tanto, o sea, no tanto, sino que el que comete fraude suele ser tan imaginativo que es que cada día os puede aparecer uno diferente. Con lo cual no se puede hacer un catálogo como tal. En tema de blanqueo de capitales, pues hombre, ahí sí que hay más documentación. Yo no sé si eres español o latinoamericano, o de algún país de América del Sur, porque yo sí que, por ejemplo, un catálogo sería la Ley 10 del año 2010 española, que persigue, te explica lo que es el blanqueo de capitales y cómo perseguir, o sea, qué formas tienen las entidades financieras, sobre todo, para perseguir ese blanqueo de capitales. Un catálogo de riesgos para fraude y blanqueo, la nota técnica que está en el máster de gestión de riesgos de ALDE, escrita por mí. A ver, no es que sea lo mejor del mundo, pero ahí por lo menos intento describir una serie de los casos, los tipos de fraude interno que hay, las formas en las cuales se produce el blanqueo. Blanqueo se puede producir de 1000 formas, de 1000 maneras diferentes. ¿Sabéis por qué se llama lavado de dinero? Bueno, esto es una historia que yo supongo que sabréis todos, porque en los años 20 en Estados Unidos las mafias empezaron a montar cadenas de lavandería. Entonces, como la lavandería la gente paga en efectivo, o se pagaba en aquella época en efectivo, pues claro, iban de alguna forma justificando los ingresos que ellos tenían, diciendo que provenían del efectivo que les estaba generando la lavandería. Por eso se llama lavado de dinero. Otra forma que se me ocurre, el tema de la lotería. El tema de la lotería, a ti te toca un premio de lotería y te llega alguien con intención de blanquear dinero y lo que hace es pagarte por ese décimo de lotería. Si a ti te han tocado 10.000 dólares o 10.000 euros, él te paga 11.000. Pues claro, ese 1.000 diferente es tu beneficio. Y él luego se va a la administración de lotería o al banco por el que va a cobrar la lotería y recibe los 10.000, pero ya es dinero blanco. Ya es un dinero que ha recibido. Otra forma que en Estados Unidos también se puso los casinos. Los casinos, porque ibas con dinero negro, con dinero proveniente de actividades ilícitas, y lo cambiabas por fichas, con lo cual luego esas
jugabas o no jugabas, pero cuando volvías a cambiarlo por dinero, ya te entregaban un certificado de que tú habías entregado tantas fichas que provenían de que habías ganado pues a la ruleta, al póker, a lo que fuese. De alguna forma siempre lo que ocurre en el blanqueo es que uno tiene el beneficio y al otro le creas un problema. Porque, a ver, el que le ha tocado el décimo de lotería, ¿cómo justifica que tiene 11.000 dólares? Porque él no puede justificar porque no ha recibido, no tiene el décimo ya. O sea, al final siempre le colocas el problema al otro. El tema de los casinos en Estados Unidos, en Las Vegas, es donde con el tiempo se hizo muy extrema la persecución para que las mafias no pudiesen comprar casinos. Entonces se vigila mucho quién es el propietario de cada casino, quién lleva la gestión de los casinos en la parte de Las Vegas. Y en Atlantic City, que es la otra ciudad que tiene también casinos, también se controla muchísimo. En Europa hay menos casinos porque también se ha controlado mucho. Y de hecho ha estado prohibido en España estuvieron prohibidos los casinos como lugares de juego y estuvieron prohibidos prácticamente hasta años 70-80. A partir de entonces ya se dieron y se dan licencias con mucha supervisión por parte de la policía, el Ministerio de Hacienda. Es decir, los casinos es algo que está muy vigilado precisamente para. Luego está otro para blanqueo que se suele utilizar, la compra de bienes inmuebles. También se han creado legislaciones porque tú llegabas, te comprabas una vivienda, una casa y entregabas dinero que provenía de actividades ilícitas y ya lo estabas blanqueando porque luego vendías esa vivienda de una forma legal y recibías dinero. Legal, totalmente legal. Entonces es algo también que se está persiguiendo mucho. Ahora mismo en España y prácticamente en todos los países de Europa continental, para adquirir una vivienda tienes que hacerlo ante un notario, ante alguien que dé fe, un personaje público. Y él será el que de alguna forma denunciará si existe un caso de que ese dinero no tiene una procedencia conocida. Con lo cual ya ahí se ponen controles también por ese lado. Cindy me pregunta que cómo realizar una planificación estratégica y qué mecanismos utilizar para mitigar los fraudes internos. Es un poco lo que os comentaba antes. Para mitigarlo, control interno, fraude, auditoría interna, auditorías externas, cotejar y que trabajen juntas las auditorías. Yo he visto casos de una auditoría interna, empezar a hacer la auditoría en el mes de marzo y la externa en abril. Y comentar luego entre ellas, tener reuniones poniendo sobre la mesa lo que había encontrado cada una. ¿Qué otros mecanismos? Pues lo que os comentaba, formación para los empleados, del coste que está suponiendo para la empresa. Daros cuenta que a la larga, si el coste es muy elevado, la empresa puede tener problemas y se pueden quedar todos sin trabajo. Entonces, de alguna forma, también el concienciar a los empleados de que eso puede ser un problema grave. Que vean implicación por parte de la dirección de la empresa. Es otra forma también de mitigar los fraudes. Es decir, lo principal, una planificación estratégica, pues yo empezaría un código de conducta, creando un código de conducta, creando unos procedimientos claros para ciertas áreas claves. Pues todo el tema de las compras, toda el área de contabilidad, el área de pagos. Muchas veces, que además es una cosa muy importante, que el área de compras y el de pagos estén separadas. Que no puede, el que compra no sea el que paga, sino que sean dos personas diferentes, que estén separados. El que compra ha hecho su compra, recibe la factura y se la entrega al área de pagos. Y el área de pagos y establecer un procedimiento. Se me ocurre, por ejemplo, que una factura para poder pagarla esté firmada por la persona que ha hecho la factura,
o sea, que ha recibido la factura por el área de compras y por la persona que esté autorizada en el banco para disponer de ese dinero. Ya son dos firmas, dos personas que de alguna forma ya se están creando, aunque sea solo de forma psicológica, unas barreras, al tener que recogerse dos firmas. Elma me pregunta que si existe otra forma, además del buzón de denuncias o líneas éticas. Otra forma, hombre, el buzón de denuncias es a la hora de crear un código de conducta, el buzón de denuncias es algo que funciona muy bien. Siempre que lo hagas anónimo. Siempre que lo hagas anónimo. Porque muchas veces tenemos miedo a denunciar al compañero. Pero si sabemos que el compañero está cometiendo un fraude o algo así, si conocemos que el compañero está cometiendo un fraude, muchas veces nos da miedo a denunciarle, pero si es algo totalmente anónimo, la gente suele ser más proclive y luego a partir de ahí la investigación, ¿vale? A ver, también se pueden incluso contratar detectives privados. Eso ha sido, por ejemplo, algo un ejemplo que a lo mejor no tiene que ver tanto con el fraude interno, sino que es un fraude sin más, y ha sido durante la crisis, es algo que se dio, que yo he tenido conocimiento, que se ha dado, personas que simulaban tener una enfermedad laboral, no iban a trabajar porque sufrían algún tipo de accidente, decían que tenían algún tipo de accidente, conseguían una baja médica y luego ellos estaban trabajando en otro sitio, teniendo ingresos por parte de su empresa en la cual no estaban trabajando, pero que les estaba pagando durante esa baja, o la seguridad social, y teniendo ingresos de la empresa en la que sí estaban trabajando. En estos casos se contrataban detectives que investigaban a ver esta persona o personas que simulaban accidentes y querían cobrar de la compañía aseguradora el seguro que cubrían. En estos casos también los detectives lo detectaban y es algo totalmente legal. Ramiro comenta que la corrupción se acentúa cuando se vicia un sistema de manera repetitiva y continua en favor de determinadas modalidades de fraude. ¿Vale? Sí, estoy de acuerdo. La corrupción al final es sí, la corrupción es algo que se va viciando el sistema porque se están cometiendo de una forma muy repetitiva ciertos tipos de fraudes. Pero es lo que os digo, la corrupción está más vinculada a un tema de sociedad que no el fraude interno. A ver, que muchas veces el fraude interno se produce por por la cultura del país, por una cierta permisividad en el país. También es cierto que durante la etapa de crisis, estos años de crisis, las personas en general, la sociedad en general, ha estado ha reaccionado con una forma más virulenta, por así decirlo, en contra de la corrupción. Ayer mismo dimitió un ministro en España, que ha estado no sé si una semana como ministro, porque en el año 2016, me parece que fue, o 2006, había cometido un acto de fraude fiscal. Entonces, en épocas de crisis, esto se acentúa más la sociedad, el ponerse en contra de este tipo de actividades. Pero la corrupción no tiene por qué ver siempre con el fraude interno. Lo único que puede tener, el único nexo común que puede tener es la sociedad, la cultura, un tema cultural. Que el fraude interno esté menos castigado, no mejor visto, que esté menos castigado dentro de las empresas, porque esa empresa está en un país, dentro de una cultura,
en la cual a lo mejor, pues bueno, hay más corrupción. Esmeralda me pregunta si el fraude interno es parte del riesgo operacional. En principio sí. O sea, riesgo operacional, como todos conocemos, es el riesgo que tiene la empresa por el simple hecho de existir. O sea, es el riesgo que ocurre en las empresas por sus operaciones. Con lo cual sí, está totalmente vinculado. Hubo casos en los años 70, 80, no, en los 80 fueron, 80, 90. En banca, por ejemplo, de broker que había en los bancos que de alguna forma, hubo uno en Singapur, creo que fue en Baring, otro en París, broker que actuaban en el mercado comprando y vendiendo activos, bonos, activos, lo que fuese, y excedían los límites de riesgo que tenía esa empresa, ese banco, y era todo por cobrar las comisiones que le ponía el banco, porque en este mundo del broker, de tesorería y demás, existen muchas comisiones, muchos bonos a favor del empleado. Entonces sí, eso fue un riesgo operacional. El hecho de tener abierta esa mesa de tesorería por el simple hecho, por esa operativa ya tenía un riesgo operacional, con lo cual el fraude interno sí es parte del riesgo operacional. Luego Lidia comenta, dice, en la parte documental se consideraría fraude cuando se emiten certificaciones que a pesar de ser expedidas por la entidad, su contenido no obedece a la realidad. Sí, siempre y cuando exista un beneficio económico para la persona que está expidiendo esas certificaciones, sí. Si esa certificación no produce ningún beneficio para un empleado en concreto, no. O para la propia empresa. Será un documento erróneo, pero no tiene por qué ser un fraude. Otra cosa es que luego exista el delito de falsedad documental. Pero eso ya es un tema legal que no tanto un tema de fraude interno o de... Para que exista el fraude interno tiene que haber un beneficio por parte de la persona que lo está cometiendo de dentro de la empresa. Elizabeth comenta, dice que se contrata el personal sin el perfil requerido porque venga recomendado. A ver, sí, pero por un lado sí, por otro no. Muchas veces que ese personal venga recomendado es positivo, porque ya hay alguien que está recomendando a esa persona, con lo cual en principio deberíamos pensar que ya conoce a esa persona. Pero sí, también puede ocurrir que si se está contratando a alguien que no tiene un perfil, si yo estoy contratando como contable a alguien que no es contable, pues pero no tengo solo un riesgo de fraude interno, tengo un riesgo de la propia operativa de la empresa, que puede contabilizar mal las facturas, los asientos. Si contrato como comercial a alguien que no es comercial, pues hombre, yo tengo un riesgo en mi empresa que deje de vender. No solo un fraude interno. Luego, Juan Ramón dice, en mi país el fraude interno en muchas ocasiones produce daños a terceros. Por ejemplo, desde los call centers hay empleados que obtienen números de tarjeta de clientes y les cargan compras. Hombre, sí, a los tarjetavientes que llaman para comprar otros artículos. Sí, eso es un fraude. A ver, es relativo a un fraude interno. Si esta persona que está realizando esta operativa, es que es relativo, porque él no está recibiendo sus ingresos, o sea, ese beneficio económico no lo está recibiendo de su propia empresa, o sea, no está menoscabando los ingresos de su empresa, él lo está recibiendo de un tercero. O sea, aquí no hay tanto fraude interno, aquí lo que hay es un delito. A ver, el fraude interno muchas veces es delito, o la mayoría de las ocasiones es delito. Pero es un tercero el que está involucrado, es un tercero el que tiene la pérdida, no mi propia empresa. El fraude interno, sobre todo la empresa, quien se ve con problemas. Ana Cristina
comenta, dice, en recursos humanos puede presentarse también en el proceso de reclutamiento y selección del personal. Sí, también, pero ¿hasta qué punto lo puedes demostrar? ¿Hasta qué punto puedes causar una pérdida a tu empresa y tú obtener un beneficio? Es que esos son quizá los casos menos... El tema de recursos humanos os veo muy sensibles con el tema de recursos humanos, pero es quizá uno de las... Es lo que os comentaba antes. Puede haber 1000 formas en las cuales recursos humanos cometa fraude interno o un empleado de recursos humanos. En un proceso de reclutamiento y selección del personal, como no sea pagando una factura a la empresa externa que está haciendo la selección, una factura que no es correcta o que excede los límites que se habían... Pensad que muchas veces las empresas que se dedican a selección de personal lo que cobran es una comisión sobre el salario que va a recibir el reclutado. Claro, si yo le digo, si ellos me emiten una factura por 100 y yo les doy 90 y los otros 10 me los quedo yo, claro, esos 100 han salido de mi empresa. Aquí sería el típico caso en el cual para cometer el fraude interno hace falta la colaboración de un tercero externo a la empresa. Un tercero que te presente una factura falsa. Bueno, nos quedan todavía muchísimas preguntas, pero el tiempo de la webinar se nos está terminando. Bueno, se nos ha terminado, de hecho. La verdad es que ha sido muy interesante ver el interés que estáis demostrando en esta materia. Entonces, yo os animaría, ahora mismo está abierto la clase de fraude y blanqueo, está abierta. Existe, los que habéis accedido a ella, los que sois alumnos, que todos habréis accedido a ella, sabéis que existe un foro de dudas y un foro de debates. Oye, todos los que no haya podido contestar en este tiempo, porque es que me ha sorprendido la cantidad de preguntas que me habéis hecho, oye, yo os animo a que me lo hagáis a través del foro de dudas, me comprometo a contestar todas, porque ahí, como no tengo límite de tiempo, sino que ahí me puedo dedicar yo todo el tiempo que necesite y que sea preciso, oye, ahí me comprometo a responderlas. La verdad que ya os digo, me ha sorprendido mucho, o sea, tanta pregunta, lo que me llena de satisfacción porque veo que es un tema interesante, que es un tema que os está despertando un interés y entonces nada más que daros las gracias. Es que ahora hay otra webinar y entonces tenemos que ir cortando nosotros. Si no, me encantaría poder seguir aquí sentado respondiendo a vuestras dudas. Pero ya os digo, por favor, a través del foro de dudas, los que seáis alumnos del máster de gestión de riesgos, mi clase está abierta ahora. Plantearme las dudas a la hora que queráis y que os venga bien y yo os iré contestando todas las dudas que me formuléis. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado tan interesante como a mí y hasta la próxima. Muchas gracias.